I believe in life, I believe in love, and I believe in cinema. Bueno, antes que nada me siento muy agradecido, me siento profundamente agradecido. Y cuando yo estaba filmando esta película pensaba mucho, no tengo idea a quién le va a interesar verla, no tengo idea cuál podría ser el público para esta película. Digo, imaginaba que la comunidad LGBT iba a mostrar interés, pero más allá de esto, tenía muchas inquietudes a la hora de realizarla. Pero tomé la decisión de hacer la película que quería hacer sin concesiones. Tomé muchas decisiones que me generaban mucho vértigo. Esta es una película que me generaba mucho vértigo no solo por los riesgos que estaba tomando al hacerla, sino creo que hay algo en ella que me es muy personal, que me es que de alguna manera siento que esta película me expone de una manera distinta o me muestra de una manera distinta, aunque no tenga nada que ver con mi contexto, aunque es algo completamente ajeno. Ujú. Y lo que voy es que es un proyecto que siempre me dio mucho vértigo, pero tomé la decisión de asumirlo y de lanzarme, digamos, o sea, dar el salto, de lanzarme al vacío. Y lo más gratificante de estos dos premios que recibí, de los que te digo estoy muy agradecido, es es el comprobar que la intuición guía por el camino correcto, que el tomar riesgos puede traer recompensas, que al final de cuentas uno ante todo termina haciendo una película para uno mismo y eso de alguna manera va a conectar con otra gente. Fíjate que lo que mencionas es muy importante porque el, creo que el que contemos estas historias siempre va a ser importante, siempre va a ser relevante y siempre va a encontrar su público porque siempre hay disidencia de algo. Y más en un tema tan sensible como es las disidencias sexuales, como lo es abordar el machismo desde ese punto de vista, obviamente. Y qué bueno que tomaste este riesgo. Yo ya sentía que el baile de los 41 ya estabas haciendo un riesgo por las escenas que vimos dentro de la película, por tener un actor como Poncho haciendo este tipo de película, que era, eh, pues, Poncho de RBD, ¿sabes? O sea, era algo como que, wow. Y Sí. ahora tomas el riesgo de emplear también actores nuevos, actores tal vez con muy poca experiencia y que sale un trabajo tan sensible y tan personal como tú lo marcas. ¿Cómo llevas actores con actores que no tienen la experiencia tal vez como Poncho con este tema y aparte con un contexto social totalmente agreste, árido, agresivo, machista? ¿Cómo es tocar ese tema con este contexto y con personajes, con hombres que no tienen casi experiencia actoral? Fíjate, lo que yo más disfruto de estar en el set es el crear con los actores, el trabajar con los intérpretes, bueno, con todo el crew, pero definitivamente lo que más me gusta es estar con los actores, darle forma a una escena, darle vida a una escena. Siempre digo que es cada vez que uno llega al set, cada día que uno llega al set es un acto de fe porque llegas sin certeza de absolutamente nada. Tú tienes que cumplir un plan de rodaje, tienes que cumplir que suceda esto que está en papel, pero la materialización de lo que está en el papel es un acto muy misterioso y es un acto muy complejo y nunca hay certezas de nada, nunca hay... Uno llega al set sin la seguridad de que va a lograr eso que está en papel. Así que cada vez que eso se plasma y cada vez que eso se logra, hay hay una gratificación muy grande, pero también hay una unión muy fuerte que se genera entre mis actores y yo. A lo que voy con todo esto es, yo disfruto mucho trabajar con intérpretes, independientemente de que tengan experiencia o no tengan experiencia. Hay algo que a mí en lo personal me motiva mucho trabajar con actores naturales y es
Primero, la posibilidad de encontrar caras nuevas. Me gusta descubrir caras nuevas. Esto ya es algo muy personal. Y también me gusta mucho lo que representa para un actor natural el proceso de un rodaje. Para un actor natural, pues esto es una experiencia extraordinaria. Esto es mucho más que un trabajo. Esto se vuelve una experiencia de vida que los marca. Y yo creo que además no solo los marca, los determina. Se vuelve un parteaguas en sus vidas porque en el proceso de hacer la película descubren cosas muy importantes sobre sí mismos. Yo siempre le digo a mi coach actoral y a mi director de casting que algo muy bonito tanto del proceso del casting como de la preparación ya de la película es ver a alguien y poder vislumbrar un talento, poder vislumbrar una sensibilidad única, aun cuando esta persona no tiene noción de que eso está en él o en ella. Eso es muy bello. El acompañarles en ese proceso y el hacer que toda esa magia, que todo ese potencial salga a luz es bellísimo. Y normalmente siempre en estos procesos creativos yo veo cómo van transformándose incluso en el día a día, cómo se plantan de manera distinta, cómo se expresan de manera distinta. Y eso, te digo, es muy bello, es un proceso que agradezco mucho poder ver y agradezco mucho poder acompañar. Entonces, a mí me gusta trabajar con intérpretes, sean actores con larga experiencia o sean actores naturales. Yo lo que disfruto es ese proceso de creación, de complicidad, de compañerismo, de amistad también, porque se generan lazos afectivos con las personas en el proceso creativo. Claro. Ahora, como a mí me gusta hacer procesos largos, me gusta preparar las películas con bastante tiempo de antelación. Para en el camino tuvimos alrededor de mes y medio, casi 2 meses de ensayos, de taller de actuación. Y en esos 2 meses no nada más se va descubriendo la película, te digo, también se forjan lazos muy importantes con estas Muy personas. contento, muy honrado. Y, Sigo todavía en shock. perdón, Pero están abajo en una construcción y por un segundo me distraje escuchando los ruidos. No te Y me preocupes. enamora no nada más el Pero lo que te decía oficio es y todo que lo que este representa, proceso es muy mágico y es muy bello y yo le pongo mucha atención al la proceso de preparación sociabilidad y para esta película concretamente siento que trabajé con también una coach actoral que se todo llama lo que Patti implica en Ortiz. México. Los Ella horarios de me trabajo ayudó son distintos. básicamente a trabajar con Un poco todas las personas que aparecen en la difíciles para película. mantenerse despiertos Nos porque enfocamos siempre principalmente, claro, en un Osvaldo y contexto en muy Víctor, que son los especial protagonistas, pero siendo con todos, preparado todos, por todos, todos los pantalla. intérpretes, hasta los que aparecen en una sola escena, Este mundo me con pareció ellos trabajamos interesantísimo la también, con ellos posibilidad de a ensayábamos. partir de aquí Se trataba de contar crear una historia, compañerismo entre una todo el relación elenco entre y dos también hombres, una historia de de darles intimidad. bases, de Me que parecía que era lleguen al como set ya una con ciertas fotografía en contacto certezas. menos Entonces, como hubo un proceso aproximado para una tan historia intenso y convencional. tan largo, creo que el rodaje se vuelve muchísimo más fácil. Ok. Sí, porque ya hay una relación laboral y amistosa Así durante el es, proceso de, ¿no? Por el tiempo, el largo tiempo que están conviviendo. Ahora, es muy bonito también lo que me comentas, que te gusta más el proceso y disfrutar con tus actores, el desarrollar un personaje. Eso me parece muy bello porque creo que en todas tus películas, tanto en Las Tinieblas como El Baile de los 41, Las Elegidas y ahora en El Camino, creo que se nota esa complicidad que tú puedes llegar a tener con tus actores. Y ahora, en torno al tema, David, y ligo ambas películas porque me parece muy bello el trabajo que haces en este tema. Ambas tramas giran en torno a cómo el sistema, en el caso del baile de los 41, el porfiriato, y aquí pues el ambiente de los traileros, destruyen una relación por el simple hecho de ser homosexual. Tanto Ignacio como en los 41, como Muñeco y Veneno, están marcados por la clandestinidad, ya sea social o contextual. Esto nos indica que hay una trascendencia de la época respecto al tema del homosexualismo. Mi pregunta es, ¿dirías que tu cine puede
a través de estas historias busca trazar una como genealogía de la represión en México, donde la homofobia no es un tema aparte, sino es un elemento estructural que, pues digamos que históricamente siempre ha cobrado un precio a aquellos que lo quieren vivir libremente. Me parece interesante la pregunta y créeme que no lo había pensado de esa manera, pero hace mucho sentido que lo menciones porque ante todo a mí lo que me importa es hablar de la disidencia. En este caso concretamente sí de la disidencia sexual. Ambos proyectos vienen desde lugares muy distintos. A mí lo que me interesaba en el baile, entre tantas otras cosas, era, o más bien, el baile se volvió una reflexión sobre esto, se volvió una reflexión sobre cómo el pasado afecta, o más bien, cómo el pasado determinó el presente de la comunidad gay en México. Cómo a través de la historia es capaz es posible entender muchas dinámicas que suceden desde adentro de la comunidad gay hacia el exterior también, digamos, convenciones también sociales, no solamente dentro del grupo. Hay como una serie de dinámicas que para mí se explican a través de la historia y a través del pasado y me parece muy interesante analizarlas simplemente para tener claro nuestro presente y eso ante todo. Y por supuesto, lo que sucede con el baile es que de muchas maneras, eh, mucho de lo que cuenta esa película y esa historia sigue resonando en el presente. Tampoco es que ese pasado ya resulta tan lejano como quisiéramos. Y con esa película, digamos, lo que la origina es el deseo de hablar de la diversidad en otros contextos. Lo mencionaba ayer en algunas entrevistas que di. Descentralizar este tipo de historias también, historias de la comunidad LGBT. El hablar cómo es ser gay en un contexto muy distinto en el norte de México, en este caso en el mundo trailero. Creo que hay muchas realidades de cómo es ser LGBT en este país. Y me parecía que el mundo trailero era muy interesante, era muy peculiar. También, evidentemente, muchas de las dinámicas que se plantean en esta película pueden trascender a otros contextos, a otras realidades. Pero la del trailero me pareció muy especial porque porque es un ambiente especialmente machista, porque es un ambiente en su en su gran mayoría masculino, y sentí que había muchas dinámicas en ese mundo que podían de entrada darme mucho material para alguna historia, para una historia interesante. Ahora, yo sé que estamos hablando de mucho tiempo de diferencia en cuanto al contexto histórico del baile, ahorita con En el Camino, ambas interesantes, ambas dolorosas, porque ambos, los personajes, los cuatro de ellos, eh, viven dentro de la clandestinidad. Hemos avanzado, David, en cuanto a la disidencia sexual en México. Me refiero a que en la diferencia con el porfiriato, ahora en la actualidad 2025, hemos avanzado, hemos aprendido de esos errores. ¿Qué ha pasado con el mexicano, la cultura mexicana, el machismo mexicano ante la disidencia sexual? ¿Hemos avanzado o seguimos igual? Que creo que es una pregunta compleja porque no se puede ser totalmente categórico. Es decir, sí hemos avanzado evidentemente en muchos aspectos, pero hay otros aspectos que no han cambiado del todo o que no han cambiado demasiado. Y también lo vemos actualmente en el mundo. La realidad del mundo es esta. Así como vienen, digamos, así como se abre paso, así como se abren puertas, vienen siempre olas represoras, vienen siempre contraataques. No hay avances en línea recta. Todo es un ir y venir, todo es un vaivén. Entonces nunca hay nada asegurado.
lo que está pasando ahorita en Estados Unidos es terrible. Se está viviendo un gran retroceso, por ejemplo, con los derechos de la comunidad trans. Entonces, me parece que tiene que haber un constante diálogo, me parece que tiene que haber una constante exposición, visibilidad, porque, como dice una muy querida amiga mía, María René Prudencio, todo lo que hemos ganado en este momento mañana se puede quitar, no, no, nada está escrito en piedra y uno tiene que estar siempre. Uno tiene que entender cuál es la realidad y cuál es el mundo en el que vivimos. Y por eso es que a mí me importa tanto contar estas historias de disidencia sexual. Ok, y ahora encontré muchos simbolismos en el camino. Aquí estás poniendo el desierto como un personaje más, como eh, en tus otras películas, en el caso de Ignacio, en el Porfiriato, es la clase social. Ese desierto que lo mantiene en la clandestinidad, escondido, que lo forza a. Aquí es una, el contexto laboral. Dos, el contexto social, tanto del muñeco y en el caso del veneno, pues no hay ningún problema, pero en el caso del muñeco es el enfoque, el contexto trailer. Ujú. Y el desierto, ¿qué significado tiene en cuanto al contexto del ambiente? Lo vi mucho como un aislamiento personal del propio personaje porque es rechazado por la esposa de sus hijos, es rechazado por él mismo al darse cuenta que tiene sentimientos por veneno. ¿Qué pasa con ese símbolo? O yo estoy sobre intelectualizando el desierto y tal vez, No, no, no estás sobre intelectualizando, estás totalmente en lo correcto. Es decir, ese fue el pensamiento que había detrás de la decisión de filmar en el desierto, de filmar en Ciudad Juárez. De hecho, en algún momento eh, existió la posibilidad de no filmar allá, de no filmar en el norte, por una cuestión presupuestal. Se planteó, se puso sobre la mesa y yo le dije a mi productora, no, sí tenemos que irnos allá, porque primero lo que genera el desierto, lo que genera una ciudad como Juárez, que es una ciudad muy peculiar, muy trailera, muy, muy distintiva, hay una sensación como de abandono, hay una sensación de desolación muy fuerte. Y eso lo dan estos paisajes desérticos que enmarcan a los personajes, que enmarcan sus realidades. Y no nada más es el desierto, también son estos espacios como, a veces lo he mencionado así, un tanto postapocalíptico, pues son espacios muy peculiares en la periferia de la ciudad. eh, Espacios improvisados, espacios como no espacios, espacios que están en medio de la nada, eh, todos como te digo, en zonas abandonadas. Gran parte de las locaciones dan la impresión de estar en un lugar después del apocalipsis. Entonces sí, claro, hubo una fijación muy grande en cada locación. Y yo soy muy, muy, muy riguroso con las locaciones y por lo general me interesa que se vuelvan personajes y sean locaciones que hablen del contexto, que agreguen información al mundo de los personajes. Así que hay una gran metáfora en todo lo que tú planteas, sí. ok, eso me da, yo dije, probablemente lo estoy llevando a otro nivel y a veces No, hago estas interpretaciones y los directores me dicen, mira, nunca lo había pensado de esa manera, pero si tú lo interpretas de ese modo está súper bien. Pues ya para terminar un poco esta charla y de verdad que gracias por la generosidad en tus respuestas, David. gracias. No solamente eres generoso en el ámbito cinematográfico por darnos tanto, sino también en compartir experiencias y pues la anécdota de siempre querer estar en el proceso
y de cómo compartes esto con tus actores. Para terminar, Morelia ha sido muy interesante, para mí por lo menos ha sido, he visto muchísimo más cine mexicano este año en Morelia, en mi caso, yo sé que siempre hay cine mexicano en Morelia, pero en este año logré ver muy buenas películas de cine mexicano y en tu competencia en la que estás dentro del largometraje de ficción, hay muy buenas películas también, igual que la tuya, está Vainilla de Mayra Hermosillo, está El Diablo Fuma, Bucio, hay varias propuestas. ¿Cuál son digamos que tú no estás en la competencia, ¿cuáles son tus favoritas? ¿Cuáles puedes decir que te gustan dentro de la misma competencia? Si es que has visto alguna y si no, ¿cuáles serían tus tres películas mexicanas favoritas, la que se te vengan a la mente? Mira, es complicado porque no pude ver muchas películas mexicanas de la competencia, ¿Ok? solamente vi dos. ¿Ok? Una de ellas fue la de Rigoberto Pérez Cano. Lo que te puedo decir es que él me parece un gran director, me parece alguien que tiene una visión contundente, que veo su película y veo a un director ya con un con un dominio del lenguaje cinematográfico. Sin haber visto otras, no he visto la de Mayra, desgraciadamente siempre me ha tocado conseguir con ella tanto en Venecia como ahora en Morelia y nuestras funciones eran el mismo día, así que no había manera de poder verla, pero he escuchado cosas muy buenas de su película. No pude ver la película de Emke, pero Emke es un cineasta al que yo admiro, respeto muchísimo. Si algo hace muy bien en que es conectar con el espectador. Él hace películas con mucho corazón y eso es algo que me parece muy importante de mencionar. No vi tampoco la película de Bucio, de Ernesto. Sí, ¿verdad? Ernesto Ernesto Martínez. Martínez Bucio. Sí. Ujú. Martínez Bucio. Exacto. Pero vaya, ganó un premio muy importante en Berlín. Es colega mío, compañero del CCC, no de mi generación, pero compartimos escuela, lo conozco también desde hace varios años. Me quedé con muchísimas ganas de ver su película y me parece que la premisa es muy interesante. Lo que he leído sobre la película, he escuchado la película, me parece que hay una apuesta y yo, algo que busco mucho en el cine es una apuesta de realización, una apuesta de un director. Así que estas podría decir que son las películas que más me llaman la atención, sin haber visto casi nada. I believe in life, I believe in love, and I believe in cinema.